Pero en fin, estamos con Pedro Gamio Aita, vamos a ir, él ha sido viceministro de Energía. Y antes de ir a la pausa, Pedro, solo un dato. He visto unas notas que has hecho sobre el tema de esta paradoja que existe. O sea, tenemos una superproducción de energía en relación a nuestros requerimientos, pero ocurre que eso no beneficia al consumidor, sino eso beneficia a las grandes empresas y que terminamos pagando los usuarios. Es decir, una señora en San Juan del Lurigancho paga, en términos reales, la mitad de la energía que paga una compañía minera, por ejemplo. Doble. El doble, perdón. O sea, los 7 millones de familias que están en el sistema regulado, por un conjunto de distorsiones que se han agudizado a partir de hace exactamente 3 años. Y ahora estamos hablando de un sobreprecio que llega a 100 millones de dólares para esas 7 millones de personas. Y también se afectan por estas distorsiones que no son las mejores prácticas del mercado eléctrico, Electroperú y varias hidroeléctricas, porque hay reglas que en un análisis en la OCDE, por ejemplo, yo estoy seguro que serían observadas. Y es más, la mayor parte de actores del mercado reconocen que es una situación que debe corregirse, pero el Estado está siendo muy pasivo y esto le resta competitividad, por ejemplo, a la pequeña empresa, afecta la economía familiar y no tiene sentido porque en este momento en el mundo tenemos licitaciones en México, en Arabia Saudita, está la generación solar a la mitad de lo que nos cuesta aquí en el Perú la generación con gas natural. Pero no se está tomando la decisión oportuna y el 2021-2022 se cruza de nuevo la oferta y la demanda y como no estamos tomando decisiones vamos a pagar aún más porque vamos a pagar la generación con diésel y eso va a afectar también a la industria. Pero entonces, estamos yendo para atrás, es decir, el mundo está yendo en el sentido contrario, ¿no es cierto? Es que para fabricar tortas hay que romper huevos. Hay que tomar decisiones. Está bueno eso. Vamos a ir a la pausa y tras ella regresamos con Pedro Gamio ahorita para hablar sobre este tema de las distorsiones en el mercado eléctrico en el Perú, que es una cosa que parece complicada porque además lo es, las fórmulas estas enrevesadas que usa, pero que al final termina afectando nuestras vidas cotidianas, ¿no es cierto? Y la economía del país. Volvemos. Estamos con Pedro Gamio Aita. Esta discusión sobre el tema de las tarifas eléctricas ha vuelto a la mesa a raíz de la presentación de un proyecto que hizo el congresista Percy Alcalá, que va, viene, da botes, lo corrigen. Lo regresaron a comisión. Otra vez lo regresaron a comisiones, ¿no es cierto? Cierto, pero el proyecto es diferente al dictamen. El que establecía un sobrecargo era el dictamen. El proyecto no, el proyecto lo único que decía es sinceren costos, que los costos sean auditados, que aquí hay un problema. Ya, pero ¿por qué, Pedro, no nos explicas? Sí, porque es un asunto hace complejo falta. de cómo es el tema de las tarifas. Es decir, nosotros como usuarios domiciliarios pagamos una tarifa que es una tarifa que se contrata por un determinado plazo. Que responde a licitaciones. Esas licitaciones evidentemente dan el precio del que ofreció el menor valor y eso marca el sector regulado. Pero en el sector libre hay una distorsión. ¿Por qué? Porque hay un operador que está comprando la energía, primero, declara costo casi cero, 8, valores mucho menores a los reales. Entonces eso le da una mayor participación en el mercado. ¿Por qué? Porque sus costos no son los que está declarando, sino costos muy inferiores. Eso le da una ventaja. O sea, claro, tú tienes los usuarios regulados que son los que consumen menores cantidades de energía individualmente, ¿no es cierto? Pero que en paquete somos 7 millones de usuarios, es un montón. Así es. Pero igual el precio por megavatio para nosotros, ¿cuánto es aproximadamente? Estamos hablando del doble de lo que paga un industrial. Dependiendo del día y del momento, estamos hablando... ¿Pero 50? Aquí tengo el valor exacto. 172 soles. Exacto. Por megavatio. Y lo que está pagando el usuario libre es la mitad de ese valor. O sea, nosotros pagamos 52 dólares y las grandes plantas pagan 24 dólares. 24 dólares paga en promedio un industrial y nosotros 52. Un usuario regulado como nosotros. Eso es posible, ¿por qué? Porque se supone que ellos individualmente consumen más energía, aunque sumados todos nosotros como usuarios domiciliarios y en la pequeña empresa, consumimos muchísima energía.
Pero eso le permite estar en un mercado libre. Pero ahora, ¿cómo entras a ese mercado libre? Por la cantidad de energía que consumes. Entonces, hoy, aquel que está por encima de 200, ¿no? Estamos hablando 0.2 de un megavatio, automáticamente puede acceder. Un centro comercial, por ejemplo, está pagando la mitad que un usuario. Una gran industria está pagando la mitad que un usuario. O sea, Sería tú una puedes especie de tener- cliente VIP, ¿no? O sea, un cliente tú superior tienes- por consumo. Es un cliente porque consume mayores volúmenes. Y ese señor compra energía a uno diferente que abastece a los clientes, a los regulados. Ese señor tenía contratos, pero por esta distorsión que un operador no declara sus costos reales, Pero no para explicar eso, Sí. es decir, tú tienes ese mercado libre donde entran todos los que consumen por encima de 200, ¿no es Sí, cierto? así es. Y por lo tanto, o sea, no todos pueden entrar ahí. Así es. Primero. Lo segundo es, ¿cuál es la energía que compras ahí? La que sobra, dices, la que no se ha vendido. La energía que no han podido vender. Entonces eso ocurre con el caso de las energías renovables, porque las energías renovables tienen prohibido vender al mercado libre. Es otra distorsión. ¿Pero qué resulta? Las renovables te refieres a Alternativas, eólica. a eólica, solar. Pero ¿cuál es el problema? El térmico que tiene una... El térmico es el que produce quemando gas, ¿no es cierto? Entonces tiene la opción de comprarle a un hidroeléctrico, le compra a Electroperú a 8 y luego se lo vende a un industrial a 25. O sea, no por a decirte. 52, que es lo que estamos No, pagando se nosotros. se lo vende a 25. Está afectando la economía del hidroeléctrico porque el hidroeléctrico sí declara sus costos reales, el otro no lo declara. Entonces, aquí hay ya una situación que no es una buena ¿Y práctica por de qué mercado. no declara costos reales? Porque hay ¿Por qué un casi declara disposi- cero? Porque hay una norma, ahora hay una fórmula, antes era casi 0, ahora es 8, pero en realidad debería declarar 32. Ya. Entonces, Pero ¿dónde se explica que declare Porque hay lo una que no norma- corresponde a sus costos reales cuando la lógica es que todo el mundo declare sus costos reales, Porque- que es en función de eso que pones precio? porque hay una norma que le permite hacerlo, de que viene del año 2001. El argumento que se da es que hay una capacidad ociosa que se contrata del ducto que resulta un costo fijo y eso le genera un problema en su estructura de costos. Pero hay una salida. Debería haber un mercado secundario de capacidad de transporte que no se usa y también debería haber un mercado secundario de gas que pagan ellos y no lo usan. Eso es parte de la solución al problema. Otro tema también muy importante es las interrupciones operativas. Resulta que una térmica que es de tecnología avanzada se le está permitiendo apagarse en 7 días, cuando en el siglo XXI esa térmica en los países que tienen equipos similares es 4 horas. Entonces se le da la posibilidad de trabajar 7 días cuando en realidad podría apagarse en 4 horas. ¿Y eso qué ventaja le da? Que despacha mucho más tiempo. En el Perú el que despacha más tiempo es el que más ganancias tiene. Ok. Entonces también se genera otra Y distorsión. le doy 7 días. 7 días en lugar de 4 De horas. ventaja. Ahora Osinermin ya prepublicó la reforma. Se ha demorado, pero ya prepublicó la reforma. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La están pateando hacia adelante. Está retrasándose una solución que es una solución en el mundo moderno, que es que en 4 horas puedes apagar esta unidad. Así lo hace Chile. ¿Por qué Perú no? Es simplemente una situación de no tomar decisiones que son pero esto importantes. nos enfrenta a una discusión en realidad más de fondo, porque han estado pasando cosas oscuras en el manejo del tema de la electricidad, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo he contado varias veces y lamentablemente esto no ha tenido el eco que debería tener, las razones y las maneras como se hizo el contrato con Chaguia y Cerro del Águila, que son 2 hidroeléctricas que eran de Electroperú y que terminaron pasando a manos de OAS y de Odebrecht, perdón, y del grupo Calpa, ¿no? Y donde los contratos son increíbles, ¿no? O sea, lo que han hecho es una cosa, es decir, toda la energía que te sobra y no puedas vender, hermanito, te la tiene que comprar a Electroperú a este precio. Entonces Electroperú se revienta porque le tiene que pagar ¿cuánto? Creo que... Sí, tiene que pagar, por ejemplo, Electroperú termina vendiendo a 8 lo que tiene que pagar 60. Entonces hay ahí o 50, hay una tremenda Una brecha brecha que impresionante. hace que, mire, FONAFE... Claro, pero FONAFE Electroperú no le paga a esta hidroeléctrica lo que está, es decir, los $8 que podría ser, sino está pagando
varias veces eso. O sea, Se da eso es un cuenta. perjuicio pues, millonario para Aquí he Electroperú. traído un informe que es inquietante. FONAFE, donde principalmente es Electroperú, ha perdido en los últimos 5 años 1.500 millones de soles. ¿En cuánto tiempo? Estamos hablando de los últimos 5 años. Entonces, 300 millones por año. Entonces hay un tema que esto debe corregirse. Menos mal ya reaccionó el ministerio, pero muy demorado, planteando nombrar una comisión de expertos. Y yo creo que no hay que esperar 6 meses para empezar con las soluciones. Lo de las interrupciones operativas ya poder resolverse en cuestión de horas. Usted ha dado un dato hace un rato preocupante, que al 2021 se va a cruzar el tema de oferta y demanda. Oferta y Lo que demanda. significa que si no empezamos a prever cosas desde ahora, ese asunto de la sobreproducción, de que nos sobra la oferta, va a empezar a ser muy relativo y nos vamos a empezar a complicar. No, si no hay un concurso, una decisión que promueva energía económica y menos contaminante, ¿qué va a ocurrir? Vamos a pagar Se va a generación con diésel. Va a afectar la viabilidad económica de los proyectos mineros del sur del Claro. país, donde está precisamente la cartera de nuevos proyectos en este momento. Chile ya tiene resuelta su necesidad de energía al 2030 y el Perú todavía no hemos resuelto lo que va a pasar en 2 años. Entonces, este es un tema complicado. Ahora, tu pregunta, Nicolás, es importante. Ya no se puede pactar grandes plazos. Ahora tenemos que darnos cuenta que en cuestión de 2, 3 años los precios por el avance de la tecnología, sobre todo renovables, están cayendo. Entonces hay que hacer fórmulas polinómicas que permitan hacer ajustes y no que la tarifa eléctrica quede congelada mucho tiempo. Eso es parte de lo que debe hacer este grupo de expertos, pero el problema es que dejamos que los problemas se agranden. Y perdona la tautología, hay acá una situación de falta de decisiones. El país reclama un mercado eléctrico consolidado, competitivo. Y es más, estas empresas, muchas de ellas, tienen códigos corporativos que promueven las energías renovables a nivel mundial. Lo que está ocurriendo en el Perú es atípico y debe Es que acá corregirse. haces lo que quieres. Te enganchas con alguien que esté Sí, en el porque no es gobierno, mercado porque de en ninguna varios manera. de estos contratos está Westfield y está PPK y su entorno participando en las... Creo O sea, que, sí. por Creo cierto, que- han pasado cosas increíbles. Acá has tenido que la ministra de Energía y Minas, en la última chamba que había tenido antes, era gerente legal de Calpa, me parece que era. O sea, una de las empresas que había sido... No puede Mira, haber ese conflicto de intereses. En el aspecto que estás tocando, lo importante para el país que se está levantando la alfombra y que muchas cosas se están aclarando, el país está yendo hacia un punto de quiebre que implica la política tiene que volver a ser signo de decencia y docencia, pero está faltando un brazo de esta lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el brazo? Hay que también, y este es un tema que no solamente el sector eléctrico, sino en general, hay que también solucionar los problemas de las concesiones que el país ha pactado durante todo este proceso. ¿Por qué? Porque ¿qué vale cobrarle hasta el último sol de la SUNAT con respecto a estas empresas que han estado comprometidas con malas prácticas? ¿De qué vale sancionar penalmente a los responsables si un aspecto fundamental que afecta al usuario de a pie, que son las implicancias de las concesiones de transporte, de todo tipo de contrataciones, no está incluido en las soluciones? Entonces podemos llegar a cosas Claro, absurdas. claro, que está preso todos los que participaron en el otorgamiento Pero de que la el negocio- concesión. ¿No es cierto? Se les ponen de reparaciones civiles, pero siguen siendo dueños de la concesión obtenida de esa Y no, y manera. se puede dar la paradoja que nos ganen arbitrajes en hechos que definitivamente el Perú ha debido aclarar y corregir, porque lamentablemente cuando se da luz a esas malas prácticas se generan distorsiones y se rompe el equilibrio competitivo que debe haber. Y eso hay forma de evaluarlo. Hay cuántas concesiones donde ha habido obras con defectos, con deficiencias o temas pendientes o sobrecostos. Eso está faltando. Pedro Gamia, ex viceministro de Energía, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.